Buenas tardes. Vaya abriendo su Biblia, por favor, en el Salmo 133. Seguimos con la serie acerca del libro de los Salmos. Y este salmo lo hemos titulado Un salmo de unidad y de armonía. Y vamos a estudiar este salmo, solo tiene 3 versículos. Y dice así: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. En este salmo, David usa 2 comparaciones para ilustrar la bendición de Dios sobre sus hijos que andan en armonía, porque la falta de unidad y armonía no tiene la bendición de Dios. Él quiere bendecirnos, pero quiere que andemos en armonía. Esto es lo que vamos a estudiar ahora. En primer lugar, este salmo habla de la unción con aceite de oliva, que era un aceite mezclado con las especies más finas, que según describe en Éxodo capítulo 30, y por eso dice que es como óleo, es como el buen óleo sobre la cabeza. Y este aceite de la unción era derramado cuando se consagraba al sacerdote, al profeta o a un rey en el Antiguo Testamento. En el versículo 2 dice, Salmo 133, 2, dice que es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Esta es una figura que el salmista está tomando de cuando ungían a un sacerdote. Los entendidos dicen que se derramaban entre 3, 4 hasta 5 litros de aceite, ¿sí?, sobre el sacerdote, y empezaban por la cabeza y empezaba a escurrir el aceite y escurría por sus barbas, empezaba a inundar su vestidura, y era tanto el aceite que llegaba hasta el borde de sus vestiduras. Y esto representaba 2 cosas por lo menos: uno, la consagración para el servicio de Dios, pero otro también representaba la unción que el Espíritu Santo iba a poner sobre el rey, sobre el sacerdote o sobre el profeta, para hacer con efectividad la función que Dios le estaba encomendando como sacerdote, como profeta o como rey. Ahora, en el Nuevo Testamento nosotros ya no tenemos que ungirnos de esa manera, porque dice la Biblia en 1 de Juan 2:20 que nosotros tenemos la unción del Santo, refiriéndose a Jesús. En Hechos capítulo 2, usted conoce esta historia, dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo, ¿se acuerda? Dice que hablaron y hablaban en otras lenguas. Aquí viene una pregunta: ¿los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo solamente para hablar en lenguas? No. Fueron llenos al hablar en lenguas fue una evidencia de que estaban siendo llenos del Espíritu Santo, ungidos para capacitarlos, para que cada uno hiciera la función que le correspondía como cristiano, como hijo de Dios. Entonces, esta capacitación venía por la unción del Espíritu Santo en el sacerdote, para que lo hiciera bien, en el profeta o en el rey. En el Nuevo Testamento todos estamos ungidos con el Espíritu Santo, porque dice la Biblia que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces todos estamos ungidos. ¿Para qué? ¿Para solamente hablar en lenguas? No. Para ejercer los dones, las capacidades, las habilidades. Y la unción es la capacidad para realizar nuestra función en el cuerpo de Cristo. Desgraciadamente hay un entendimiento acerca de la unción
muy limitado y muy distorsionado, diría yo. Algunos creen que la unción es tumbar a la gente, ¿verdad? Orar por él, poner las manos y tumbarlos, dicen, ¡ay, qué unción tremenda! Otros creen que unción es gritar cuando se predica. Pero no, eso no es la unción, eso es ser gritón. ¿Sí? Entonces, no. En segundo lugar, David, el salmista, compara el fresco rocío que caía sobre el monte Hermón, que lo mantenía fértil, lo mantenía lleno de vida, daba fruto y alimentaba a los ganados. Dice que es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Y esto habla que Dios quiere que cada cristiano, ¿cuántos son cristianos? Dios quiere que tú estés siempre verde, ¿sí? Que tú estés siempre dando frutos y de esa manera poder ser como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Se acuerdan del Salmo 1? Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, es decir, que está verde siempre. Esta es la bendición de Dios para sus hijos. Sin embargo, para que Jehová envíe bendición y vida eterna, como dice el Salmo, pues hay una condición para que esto suceda. ¿Cuál es la condición? Está en el versículo 1. Que los hermanos habiten juntos, ¿en qué? En armonía. Todas las congregaciones cristianas deseamos la bendición de Dios, pero ¿por qué algunas no reciben la bendición que Dios quiere darles? Porque no caminan en unidad, porque no caminan en armonía entre ellos. Siempre andan con pleitos, con contiendas, con celos, con un montón de divisiones y cosas, en fin. El término armonía, digan todos armonía, esa palabra se deriva del griego y su equivalente en hebreo, que significa lograr un acuerdo. También significa estar en concordancia con ambas partes o con otras partes. De ahí se deriva el verbo armonizar, que es guardar armonía entre dos o más partes. Hoy me va a ayudar en una ilustración. Porque en la música, el término armonía se define como la unión, ponga atención, y la combinación de sonidos simultáneos, o sea, a la vez, pero diferentes, y que al sonar esos tonos de manera que son diferentes, forman lo que se conoce como un acorde. O sea, que los tonos dan un acorde. Por ejemplo, el acorde de sol o la nota sol. ¿Quieres dar sol con una sola tecla? Ok. Eso en el piano es sol. Ahora, sol mayor, esa es la nota, o el acorde, se forma de 3 notas musicales o 3 tonos musicales diferentes, que son sol, si y re. O sea, solo, dale otra vez el solo de sol. Fíjense, otra vez. Solamente uno así. Tan. Ok. Ahora da todo el acorde. ¿Notaron que hay una riqueza? ¿Notaron que hay una armonía, una combinación entre sol, si y re? Ahora, toca sol, pero uno de las notas mete una nota que no es la acorde. ¿Les gustó eso? Ok, vamos a cantar. 1, 2, dame el tono. Así suenan algunos cristianos, ¿eh? Todos desafinados, nunca le atinan, no andan en armonía, no, en fin. Bueno, otro ejemplo, do, uno solo. Bueno, do tiene 3 notas que son, o 3 tonos que son do, dale do, tan, pero luego tiene mi y sol. Ahora dale junto. Ah, suena rico, ¿no? ¿Verdad que sí? Pero ahora dale igual con una disonancia ahí con otro tono. Ay, Dios. ¿Se fijan cómo hasta se siente feo acá? Y al oído es totalmente desagradable. Gracias, Chuy. Ok, vamos a ver lo que la Biblia enseña sobre la unidad y la armonía en el cuerpo de Cristo.
Y vamos a aprender cómo cada uno de nosotros es una nota, es un tono, pero tiene que estar acorde a los demás para hacer buena armonía. ¿Entendieron? Ok, Romanos 12:4. Romanos 12:4, Pablo aquí nos dice algo muy importante, dice, porque de la manera, Romanos 12:4, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Leyeron con entendimiento allí? No todos los miembros del cuerpo humano tienen la misma función, porque la analogía es del cuerpo humano para compararlo con el cuerpo de Cristo. Entonces, nosotros, usted y yo como miembros del cuerpo de Cristo, no vamos a armonizar hasta que sepamos cuál es nuestra función en el cuerpo de Cristo. Hasta que sepas qué tono eres. ¿Sí? Debemos aportar para armonizar en el cuerpo de Cristo, pero este es conforme a la función que Dios nos ha dado. Así como el cuerpo tiene muchos miembros, no todos los miembros tienen la misma función. El ojo tiene una función, la mano tiene otra, los dedos, los pies, el cerebro, el corazón, los riñones, el hígado. Cada miembro del cuerpo humano tiene una función y cada uno tiene que hacer su función para que mi cuerpo, tu cuerpo humano, ande en armonía. ¿Entendieron? Bueno, los corintios fueron amonestados por Pablo porque no aportaban a la unidad ni a la armonía del cuerpo de Cristo. ¿Saben? Los corintios tocaban así, miren. La iglesia de los corintios era así, miren. ¿Les gustó eso? Eso fue 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 3 es esto. Capítulo 11. Estaban desafinadísimos. Eran un desorden los corintios. Alguien dijo que eran tan desafinados que cuando se desmayaban, en lugar de volver en sí, volvían en do. Ay, esos desarmonizaban terriblemente. Era una iglesia súper desordenada. No había armonía, no había unidad. ¿Por qué? Porque ellos no entendían su función como miembros del cuerpo. 1 Corintios capítulo 3 versículo 1. No entendían que cada uno tenía una función y que cada función debía de ser ejercida con humildad, para aportar, para bendecir, en fin. Vamos a ver cómo Pablo los amonestó, porque no estaban aportando para la unidad ni la armonía del cuerpo. Dice así, 1 Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, ¿por qué había celos entre ellos? Porque unos hablaban en lenguas y el otro que no tenía ese don se sentía menos y tenía celos. Y el que hablaba en lenguas se creía mucho. Y luego otros hacían milagros y otros querían hacer milagros porque era muy vistoso, pero Dios tenía otra función y otro don para él. Entonces tenían envidia, tenían celos, se peleaban, discutían, había disensiones, dice. Entonces todo eso es desarmonizar. Versículo 4. En esto consistía la desafinada. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, o sea, yo soy seguidor de Pablo. Y otro decía, yo soy seguidor de Apolos. O sea, tenían sus predicadores favoritos. A mí me da mucha pena cuando algunos llaman por teléfono, preguntan, ¿quién va a predicar el domingo? Entonces dicen, pues va a predicar el pastor. Ah, entonces sí vengo. Va a predicar otro de los pastores. No, gracias. Y no vienen. A mí me preocupa la vida de esa persona, porque se ve que está desarmonizando, ¿entienden? ¿Por qué? Porque ha hecho su favorito
Y nosotros no debemos de buscar al mensajero, sino el mensaje. Y el mensaje, como dijo alguien, no, pues si Dios usó a Gedeón con una, ¿cómo era, Julio? Con una quijada de burro, imagínense con el burro entero. No, hay que buscar, hermanos, el mensaje, no el mensajero. ¿Entienden? Que Dios me puede hablar a través de cualquiera, pero de los que Dios les ha dado la responsabilidad y la función de hacerlo. Entonces dice en el versículo 5, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Pablo? Para que anden detrás de él. ¿Y qué es Apolos? Para que tenga su club de fans. Dice Pablo, solo son servidores, solo son un medio, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. O sea, la gracia que Pablo tenía para establecer el fundamento que es Cristo, y la capacidad y la unción para ejercer ese ministerio apostólico, y el don y la gracia que Dios le había dado a Apolos como un predicador muy poderoso en las Escrituras. Dice, ¿quiénes somos? Cada uno, dice, según lo que Dios le concedió, en eso funcionamos. Versículo 6, yo planté, o sea, yo funcioné conforme al don y al llamamiento que Dios me dio a mí, pues que era poner el fundamento que es Cristo. Dice, yo sembré, Apolos regó. O sea, la función de Apolos era la predicación, la exposición de las Escrituras, y era conocedor de la Biblia, y él hacía su función en base a la capacidad y a la función que Dios le encomendó a él. Bueno, esa combinación provocó que Dios diera crecimiento, pero el crecimiento lo da ¿quién? Dios. Entonces, cuando no hay armonía en una congregación donde cada uno sepa su función, su don, su capacidad, no puede haber crecimiento. Dios no envía bendición ni vida eterna, y hay un estancamiento ahí. Luego dice en el versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, refiriéndose al cuerpo de Cristo. Todos somos parte del mismo cuerpo, pero luego dice otra cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, o sea, conforme a su función, conforme a lo que cada uno tiene que hacer en el cuerpo de Cristo. En Romanos, no lo busque, Pablo dice, si alguno tiene el don de profecía, úsese, o si otro tiene el don de dar, si el don de la hospitalidad, pues sea hospitalario, el don de presidir, el don de ayudar, porque hay don de ayuda también, que es un don que no es muy visto, pero que es bíblico, y ahí está, cada uno ejerza según Dios le ha repartido a cada uno. Sigo leyendo en 1 Corintios, versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios, somos ayudantes de Dios, hacemos una función, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. En otras palabras, Pablo decía, a Apolos y a mí nos tocó la predicación del Evangelio, y ustedes son el terreno donde sembramos la semilla de la palabra de Dios. Entonces ustedes sean el terreno, ustedes sean el edificio, y déjenos hacer nuestra función, pero no pongan los ojos en nosotros, porque somos miembros del cuerpo de Cristo todos. Y si a mí Dios, en otras palabras, parafraseando a Pablo, si a mí Dios me ha dado el ministerio, la unción, la capacidad de poner fundamento, y Apolos con su poderosa enseñanza de regar la labranza y de edificar el edificio, nosotros hacemos nuestra labor, nuestra función para edificarlos a ustedes. Una vez que ustedes, que son el terreno, son edificados, cada uno va creciendo en el Señor, y después cada uno, de manera individual, tiene su llamado, tiene sus dones, tiene sus habilidades, etcétera, etcétera. Versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, ahí está la gracia capacitadora, ahí está la unción que recibía el sacerdote, el profeta o el rey, por medio de la unción literal de derramar aceite, para capacitarlos para hacer su trabajo. Pablo dice aquí,
conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, y era una gracia para ejercer el apostolado. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. Esa es mi labor, ese es mi trabajo, decía Pablo. Y otro, Apolos o cualquier otro predicador, maestro, etcétera, edifica encima. O sea, añadiendo edificación al cuerpo de Cristo. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, ya tú vas a sobreedificar en lo que aprendiste. ¿Y cómo vas a sobreedificar? Conforme al don, a la función, a la habilidad, a la gracia que Dios repartió a cada uno. Espero me esté dando a entender. ¿Sí o no? Me interesa mucho que usted entienda esto para seguir funcionando en armonía en esta congregación, al menos, que es lo que nos compete, ¿sí? Ahora, el Señor entonces nos exhorta a vivir en armonía con Él. Y pues ya somos hijos de Dios, tenemos paz con Dios, pero también en armonía unos con otros. Así como el cuerpo, enfatiza Pablo, está formado por muchos miembros, pero cada uno tiene diferente función. Así en la iglesia es un cuerpo con muchos miembros, ¿sí? Pero cada uno con una función diferente, responsabilidad diferente, servicio particular y específico. Todos tenemos diferentes funciones, diferente gracia, capacidad para hacer con efectividad dicho trabajo. Vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, donde nos muestra Pablo cómo efectivamente al ser un cuerpo no todos funcionamos iguales. ¿Sí? ¿No? Es un error querer que todos funcionen de la misma manera. 1 Corintios 12. Un error muy común que se comete en el ámbito cristiano, en las congregaciones, es que ahí está el pastor queriendo que la iglesia crezca. Entonces les dice, si está empezando la iglesia, tiene 30, 40 personas, 50, entonces les dice, hermanos, el próximo domingo iremos a la plaza de armas y todos vamos a testificar y todos vamos a predicar, dice. Entonces los que tienen el llamado, el don, la gracia para hablar en público, esos dicen vamos, vamos. Pero el que no tiene esa gracia, ese don, esa libertad de pararse enfrente del público, está temblando. Y dice, no, pero yo no sé hablar en público. Yo lo que siento es enseñar a los niños, limpiar las sillas, visitar a los enfermos, hospedar en mi casa. Entonces, si un pastor no entiende este principio, se lleva el próximo domingo a toda su congregación a la plaza de armas. Entonces le dice a alguno de los hermanos, predícales tú, súbete al kiosco y predícales. Entonces le dice tú, y ese tiene la gracia, ese tiene la capacidad, ese tiene el llamado y tiene el fuego. Entonces se levanta allí y empieza, y el Señor dice, y se tira en 10 minutos un tremendo mensaje. Y luego ya viene un canto, y luego el pastor, ahora tú, y los demás, algunos, están orando que Dios le ponga al pastor, que no lo señale a él. Señor, yo no, porque no, yo me desmayo, yo no, ¿cómo le hablo? Entonces tú, súbete. Pero pastor, es que yo, ¿qué le voy a decir? Es que yo no sé hablar. No diga no puedo, porque la Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece se refiere a las tribulaciones. Y lo confunden con las funciones. Leamos 1 Corintios 12. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Versículo 29, ¿son todos apóstoles? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Son todos profetas? No. Díganlo fuerte. ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Todos son líderes? ¿Todos son ricos?
¿Todos deben predicar en la iglesia? ¿Todos deben ser gerentes? ¿Todos deben tener iglesias grandes? ¿Ven? No. ¿Por qué? Porque es distinto el llamado, distinta la habilidad, distinta la capacidad. Pero debemos notar que todos los miembros del cuerpo están íntimamente relacionados, refiriéndonos al cuerpo humano. Y entre los miembros de mi cuerpo humano no hay envidia, celos, disputas, no. ¿Por qué? Porque el cuerpo anda en armonía. Cuando un miembro del cuerpo no funciona, todo el cuerpo se desarmoniza y caes enfermo. Te falla el hígado y caes ahí en cama, ¿sí? Tus vías respiratorias, tus pulmones se infectan o algo y te enfermas, no están funcionando al 100% y te enfermas, ¿sí? Cuando deja de funcionar un riñón, así te va. Ahora bien, la Biblia establece un principio fundamental que es el funcionamiento en unidad y en armonía del cuerpo de Cristo. Vamos a 1 Corintios 12, versículo 12. Pablo sigue enseñando este principio en 1 Corintios 12, 12. Dice así: porque así como el cuerpo es uno, refiriéndose al cuerpo humano, es uno y tiene muchos miembros, ojos, pies, orejas, etc. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. O sea, tu cuerpo tiene muchos miembros, pero eres una entidad, eres una unidad, un cuerpo. Cuando tu ojo izquierdo miras a la derecha y tu derecha hacia la izquierda, ¿cómo decimos que está? Visco. O sea, no está funcionando bien y está así, visco. ¿Cierto? Fíjense que tiene su aplicación espiritual. Hay muchos cristianos que están viscos. O sea, apuntan para hay algo que no les funciona espiritualmente. Entonces, esos no armonizan porque ven doble. ¿Entiende? Entonces, hay que estar sanos para armonizar. Sigo leyendo, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos. Digan todos. Eso te incluye a ti. Todos fuimos bautizados en un cuerpo, o sea, en el cuerpo de Cristo. La palabra bautizados en el griego significa sumergir totalmente bajo un líquido o bajo algo. En este caso, hemos sido inundados y sumergidos y totalmente empapados. ¿De qué? Del Espíritu Santo. Dice, sigo leyendo en el versículo 13. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, sean albañiles o arquitectos, sean obreros o abogados, sean blancos o negros, a todos, dice, se nos dio a beber de un ¿qué? Mismo espíritu. Por eso es que los cristianos nos decimos hermanos. Hemos bebido del mismo espíritu, tenemos un solo Señor, hay un solo bautismo, hay una sola fe, hay un solo espíritu. Por eso Pablo les dice a los efesios, deben estar solícitos en guardar la unidad del espíritu que nos unió a todos en un cuerpo, la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y Pablo a los romanos les dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos, para armonizar, porque cuando hay pleitos y celos y envidias y amarguras, se desarmoniza y se dan tonos así, todos horribles. Sigo leyendo. Versículo 14. Además, dice Pablo, el cuerpo no es un solo miembro. O sea, el cuerpo de Cristo no es un solo miembro, ni el cuerpo humano es un solo miembro, sino muchos. Versículo 15. Si dijere el pie, fíjese, hablando el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, pues no. Versículo 16. Y si dijere la oreja,
Porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. 17. Y si todo el cuerpo fuese ojo, imagínense un ojo. Imagínense yo, mi cuerpo, mido 1,80 de estatura. Imagínense un ojo de 1,80. Qué feo. Y luego unas pestañotas así. Pero azul. Digo, estoy metaforizando como Pablo, Dice, estoy en el versículo 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿El olfato? Porque todo tiene una función, ¿no? Una vez alguien me dijo, ay, yo no sé por qué el Señor nos puso vellitos dentro de las narices. Entonces yo le dije, no, pues es que todo tiene una función. ¿Sabes que si tú no tienes esos vellitos, los vellitos son filtros? Filtran todo lo que hay en la atmósfera, por eso tenemos que acostumbrarnos a respirar por la nariz, porque son los filtros, ¿verdad? Pero nadie quiere ser en el cuerpo de Cristo un vellito de la nariz. Quiere ser los ojos, quiere ser la boca que se ve, pero ya hablaremos un poco más de eso. Dice el versículo 18. Mas ahora Dios, digan todos Dios ha colocado los miembros, o sea, a ustedes y a mí, a todos sus hijos, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, o sea, en el cuerpo de Cristo, pero escúcheme, como Él quiso, subraye eso, se lo voy a repetir, como Él quiso, es decir, yo no decidí ser pastor. Fue porque Él quiso ponerme como pastor, ¿entienden? Entonces Dios les da, cuando Pablo habla de los dones del Espíritu Santo, dice que a uno les ha dado don de discernimiento de espíritus, palabra de conocimiento, según el Espíritu reparte, o sea, como quiere. Así es, porque Dios es el que sabe y cómo funcionamos mejor. Ahora bien, Él nos puso en el cuerpo como Él quiso. Pues unos hacen la función de mano, otros de dedo, otros de frente, otros de cabello, otros de pie, de uña. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo y no podemos menospreciar nada del cuerpo de Cristo. Alguien dijo por ahí la mugre entre la uña y el dedo. Pero no, eso no es parte del cuerpo de Cristo, eso es porque no se bañan. Versículo número 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora, aquí está la sabiduría de Dios. Son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Imagínense mi ojo diciéndole a la mano, no te necesito, no me haces falta para nada. Y de pronto le cae una basurita al ojo. Imagínense. No puede decirle no te necesito. Dice, ni tampoco la cabeza a los pies le puede decir, no tengo necesidad de ti. Pero luego la cabeza, el cerebro, manda una orden y los pies dicen, pues no me muevo, ¿cómo la ves? O sea, es decir, el cuerpo se ve que Dios lo diseñó para andar en armonía. Todo el cuerpo tiene una función, hermanos, todo. Bueno, esa analogía la tomó Pablo por inspiración del Espíritu Santo para explicarnos en qué consiste la función del cuerpo de Cristo. Espero que estén aprendiendo, esto es muy importante. Sigo leyendo en el versículo 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. A ver, ¿qué es más fuerte, o sea, más sólido, que aguanta más? ¿La planta del pie con el talón o el hígado? ¿O la cabeza? A ver, yo me puedo tirar de aquí, o sea, pegar un brinco aquí que es de 1 metro más o menos,
de la plataforma al suelo y caer sobre mis pies. Y aguantan, ¿no? Están más sólidos. Pero a ver, tírate de cabeza. O sea, somos diferentes, hermanos. ¿Sí? Unos son más frágiles, pero tienen una función vital. Pero todos tenemos una función. ¿Están entendiendo, verdad? Se les ve en la cara. Ok. Leo en el versículo 24. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya, ¿qué? Desaveniencia en el cuerpo, desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Más abajo dice, en el versículo 26-27, que si un miembro se duele, todos los demás se duelen con él. Si un miembro es honrado, todos los demás se alegran. Cuando tú te das un golpe en la espinilla, ¿se han dado un golpe en la espinilla? O aquí arribita de la rodilla, así en un pico ahí en la cama. ¿Cómo se siente? Un dolor impresionante, ¿no es cierto? Pero en ese momento, el dolor que siente la espinilla o la rodilla, todos los miembros de mi cuerpo se centran en el dolor de la parte golpeada, ¿cierto? Nunca cuando tú te golpees en el filo de la cama, la espinilla, tus ojos van a seguir leyendo y tu espinilla duele y duele y tú vas a seguir leyendo. No, o sea, fíjate bien, lo que le pasa a un miembro del cuerpo de Cristo le afecta a todo el cuerpo. ¿Entienden? Así como si te falla la vista, te afecta a todo el cuerpo. Si te falla el hígado, te afecta a todo el cuerpo. Si te falla la memoria, pues ya ni se diga. Entonces, habla de una interdependencia, hermanos. Pero que cada uno, como miembro particular, tiene una función que debes tú de buscarla en el Señor. Es decir, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Por ejemplo, no todos son misioneros, ¿verdad que no? Pero todos pueden aportar para enviar misioneros. Fíjate, allí sí, todos pueden aportar, pero no todos son misioneros. ¿Estamos? Entonces, mire, dependemos los unos de los otros. Yo no puedo decir, mire, todos aquellos que dicen, yo no necesito un pastor. ¿Saben qué es lo que están haciendo? Cuando alguien dice, yo no necesito un pastor, está haciendo esto. Eso es lo que está haciendo alguien. Si no necesitas un pastor, es como lo que está diciendo Pablo, no puede decir la cabeza a los pies, no te necesito. Entonces, si tú no necesitas un pastor, ¿por qué Dios puso primero apóstoles, luego maestros, evangelistas, pastores y maestros? ¿Cómo está? Estás desafinado, hermano. Estás desafinado. Yo no necesito ir a la iglesia para ser cristiano. ¿Tú no necesitas ir a la iglesia? Claro que no, para ser cristiano no significa que una persona que viene a la iglesia es cristiano, no. Pero la Biblia sí habla de que nos debemos de reunir. Y cuando alguien dice, yo puedo ser cristiano en mi casa yo solo y voy a alabar al Señor yo solo, así suena. Qué agradable, ¿verdad? Y el Señor nomás te mira y te dice, no has entendido lo que es el cuerpo de Cristo. Es como si yo les dijera a ustedes, yo no los necesito a ustedes. ¿Y luego a quién le predico? ¿Luego a quién le aconsejo? Luego, ¿en quién voy a volcar el don de Dios y la gracia de Dios? ¿En quién? Cuando alguno de ustedes tropieza, a mí me afecta. Por supuesto. No, somos interdependientes, hermanos. Entonces, todos los que dicen ese tipo de cositas es porque todavía no les amanece este entendimiento. Ahora, si somos miembros del cuerpo de Cristo, cada uno tiene una función, tiene uno que buscar armonizar, tiene uno que aportar para que el cuerpo camine en unidad, en armonía.
Mire, hay un caso bien interesante en Génesis capítulo 13, búsquelo. Este capítulo habla de Abraham y Lot. Lot era sobrino de Abraham. Y dice en Génesis 13:1 que subió Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer y todo lo que tenía, y con él Lot, su sobrino. Dice que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Era un hombre muy próspero, muy bendecido por Dios. ¿Pero son todos ricos? No. Pero mira el versículo 3. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Betel y Jai, y al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, pero se entiende por lo que dice allí que tenía en menor cantidad, pero tenía su patrimonio. Ok, miren lo que viene a continuación. Y la tierra de pastoreo en la que ellos se movían no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. ¿Qué sucedió? Versículo 7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya altercado ahora entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos. ¿Cuál era la razón? Porque somos hermanos. Escúcheme bien, hermanos. Nosotros, como iglesia local, parte del cuerpo de Cristo, junto con un montón de iglesias aquí en la ciudad, pero cada uno tiene una función, etcétera. Nosotros, si entendemos el principio del cuerpo de Cristo, nosotros no competimos con otras iglesias. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a competir? Es como si mi pierna izquierda quisiera competir con la pierna derecha. No se puede. Ahora, si yo les digo lo siguiente: hermanos, Dios me ha dado una visión grande, y todos dicen, entonces, como Dios nos ha dado una visión grande, miren, va a ser tan grande, que esa visión nos va a llevar a ser la mejor iglesia de Guadalajara. Y todos aplauden. ¿Qué está haciendo un pastor que dice eso? Está armonizando. ¿Cómo que la mejor iglesia de la ciudad? Y luego llegan los apóstoles, y luego llegan los profetas, y le dicen: tú eres el hombre para esta ciudad, y tú eres el punta de lanza. Y a ti se van a someter todos, y tú vas a ser el apóstol de la ciudad. ¿El apóstol de la ciudad? Y todos se tienen que someter a él, y luego el tipo ni la Biblia lee. No, es que también hay que saber distinguir entre el falso y el genuino pastor, que es otro asunto que hemos hablado también. Pero entonces, si yo digo que vamos a trabajar para ser la mejor iglesia, ¿qué estoy promoviendo? Estoy promoviendo la competencia en el cuerpo de Cristo, estoy promoviendo los celos, la envidia. Y si eventualmente llegamos a ser la iglesia más influyente y más grande de la ciudad, entonces la gente se va a llenar de orgullo, empezando por el cabezón del pastor, ¿verdad? Se va a llenar de orgullo y va a empezar a ver a los demás de arriba hacia abajo, ¿entienden? Pero eso no es bíblico, eso no es lo que enseña la Biblia. Entonces, si yo promuevo los celos, hermanos, la iglesia de allá enfrente ya compraron piano nuevo, hermanos, ¿nos vamos a dejar? Saben que ya salió uno nuevo de Yamaha y vale $12,000. ¿Qué son $12,000? Vamos a demostrarles que nosotros podemos tener lo mejor. Y todos, amén. Ese pastor no sabe lo que está haciendo. Es como si tú pones a competir a tus hijos entre sí. Nunca hagan eso, hermanos. Porque
puede ser, si tú tienes 3 hijos, uno va a ser más intelectual que otro. Uno de ellos va a leer y todo se graba, y el otro está así todo. Y por más que lee, tiene que leer 30 veces para que se le pegue lo mismo. Entonces tú, deberías de ser como Pablito. Y Pablito, con sus lentecitos, ¿verdad? Entonces está ya Pedrito, ¿verdad? Pero yo, papá, es que yo no puedo, papá, es que yo, papá. Y tú, no, pero tienes que... ¿Qué estás haciendo? Es que no has entendido que cada uno tiene diferente capacidad, diferente función, diferentes dones, diferentes talentos, son diferentes. Es más, hasta los gemelos son diferentes. Imagínate unos gemelos que los hay, uno le va a las Chivas y otro a la América. Son diferentes, hermanos, por el amor de Dios. Entonces pretender meterlos a todos en una misma función es un error, es antibíblico totalmente. Y Lot dice, no nos vamos a pelear entre nosotros porque somos hermanos. Y aquí es donde algunos, al no entender que entre hermanos no peleamos, confunden 2 cosas que son distintas. Una es el trato con los lobos, con los falsos apóstoles, que yo lo he explicado en otras ocasiones. A esos hay que rechazarlos, no nos juntemos con ellos, hay que denunciarlos, hay que taparles la boca con la doctrina bíblica, con la sana doctrina, pero con los hermanos no podemos hacer la misma actitud. No sé si me estoy explicando. Hay que saber distinguir entre el falso ministro y el ministro genuino, verdadero. Ahora, los ministros de Dios genuinos, que caminan con Dios, ¿se pueden equivocar? Claro que sí. Pero si alguien no entiende este concepto del cuerpo de Cristo y mete en el mismo nivel de los herejes, de los falsos apóstoles, al ministro genuino que se equivocó y empieza a pelear con él, en lugar de ponerse de acuerdo para armonizar, se está dando una nota discordante. ¿Entienden? Hay que tenerlo bien presente. En tener ese principio a mí me ha ayudado precisamente a hacer lo que Abraham hizo. Pues, yo no voy a contender contigo porque somos hermanos. ¿Entienden? Yo no me voy a poner a pelear contigo, menos en internet. Somos hermanos, tú y yo. Pero es diferente con los falsos profetas y los apóstoles falsos. Entonces mira lo que hizo Abraham. Dice versículo 9, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si tú fueres a la mano izquierda, vean la generosidad de Abraham. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Pero lo importante es que tú y yo en la familia no haya desunión, no haya desarmonía. Porque cuando celebremos el cumpleaños de Sara, yo quiero, Lot, que tú vengas a mi casa y nos comamos un cabrito a las brasas. Entonces Lot dijo, ay, pues sí, tío, sí, no, está bien. Entonces, bueno, se entiende que fueron con sus pastores, con su gente y los aplacaron. ¿Entienden? Abraham fue con los y le dijo, miren, no está bien, somos la familia. No está bien que entre nosotros, miren, ellos, si ellos se van para allá, nosotros vamos para acá. Cada quien va a cumplir su función aquí en la tierra. Abraham tenía más riquezas que Lot. Y Abraham entendía esto que está revelado en toda la Biblia. Entonces, vemos que los miembros del cuerpo no se envidian. No compiten entre ellos. Ninguno pretende hacer la función que le corresponde a otro, porque ese es otro de los errores que se cometen
que cometemos los cristianos, al no hacer la función y operar en el don, en las habilidades, capacidades que nos son dados por gracia, de pronto nos vamos a encontrar haciendo una función que no nos corresponde. Por ejemplo, un caso típico, miren, hay gente que quiere ingresar al grupo de alabanza. Esto es típico, esto sucede en todas las congregaciones. Pero es obvio que la Biblia dice que el que dirige la alabanza o los que están involucrados en el ministerio de alabanza tienen que ser entendidos en el canto. ¿Qué significa? Que son afinados. Entonces, yo quiero cantar en el coro porque se ve, pero ¿cuántos de ustedes habían pensado algún día que hay un equipo que limpia este auditorio? ¿Habían pensado en ellos? Pero nadie quiere ser ellos. ¿Cuántos de ustedes han ido con los que limpian este auditorio y le han dicho, oye, gracias porque tú cumples tu función en el cuerpo de Cristo? Eres de los que administran la limpieza. ¿Cuántos de ustedes han ido con los que limpian? Ni uno. Pero ¿cuántos han venido con Chuy García y con Julio y Chuy Mariscal y a nosotros a darnos las gracias? Un montón. ¿Por qué? Porque son los ministerios más vistos. Pero vamos a decirles a los de mantenimiento que dejen de limpiar durante una semana y nos vemos durante una semana, ahí en tu asiento, en tu lugar. Tú vas a llegar, vas a decir, ¿y esto qué es? ¿Y este mugrero? ¿Y este cochinero? ¿Dónde están los que limpian? Ah, esa es una buena pregunta. ¿Dónde están los que limpian? ¿Ve qué necesarios son? Entonces, ahí está el que quiere entrar al coro. Entonces, pues ahí Chuy Mariscal y Julio y qué sé yo, les hacen la prueba. A ver, cántate allá en el cielo. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. No habrá más llanto, dime. Entonces Chuy, Julio y los Chuyes y los anteriores en el canto se miran el uno al otro. Entonces no hayan cómo decirle para que no se ofenda el hermano. Entonces, oye hermano, ¿qué le pareció? A ver, ahora canta Fe. O sea, fe, moveré montañas, todo puedo en el Señor. Fe. ¿Cómo me salió? Y está ahí Chuy García, ¿verdad? Chuy Mariscal y así. Pues hermano, y no hayan cómo decirle porque se ofende el hermano. Escúchenme bien. Esto es bien común. Entonces, final, oye hermano, mira, pues no tienes el don. No, pero a mí Dios me dijo que cantara. Ah, caray, pues Dios no pone a funcionar el pie donde está el ojo. Y va a llamar a cantar a los que saben cantar. ¿Sí o no? Pero resulta que ese hermano se empecina en querer ser ojo cuando es pie. ¿Cómo? Entonces no encaja. Y luego empiezan los celos, empieza la amargura, empieza la envidia. ¿Y por qué él sí? ¿Y por qué ella sí? Y los que están ahí ni se esfuerzan y hacen unas armonías y tocan bien bonito. ¿Por qué? Porque tienen ¿qué? El don, la capacidad, la gracia, y ellos la ejercen para dirigirnos con entendimiento y cumplen su función. Amén. Pero no todos entienden esto. Entonces resulta que, bueno, la persona si lo toma con madurez y aprendizaje, ora y le dice al Señor, Señor, dime cuál es mi función. Entonces el Señor le puede decir, es un ejemplo nada más, le puede decir, enseña a los niños. Entonces va y se inscribe y empieza a escuchar las enseñanzas sobre cómo ministrar a los niños, y de pronto les surge un fuego aquí adentro y dice, qué tremendo, qué bonito, y empieza a prepararse, y luego le sueltan su primer clase con los niños, y tiene una gracia y tiene una habilidad para enseñar a los niños
extraordinaria. Ahí es donde debería estar funcionando. Pero hay un montón de cosas que se pueden hacer para edificar el cuerpo de Cristo. Unos visitan a los enfermos, otros van a las cárceles, otros tienen el don de dar, fíjate. O sea, que ven una necesidad y Dios les da a ellos abundantemente y ellos dan, es un don. Y dice Pablo a los romanos, administrenlo bien. El que sirve, pues sirva con solicitud, sin esperar aplauso, es un don. Entonces, cuando nosotros funcionamos en el don de cada quien, hay armonía, hermanos. Y es ahí donde Dios envía, ¿qué? Bendición y vida eterna. Lo más seguro es que no todos van a funcionar dentro de lo que se conoce como la congregación o la iglesia, pero Dios te ha dado habilidades y talentos. Por ejemplo, tú si eres médico, Dios te ha dado el talento y la habilidad. Bueno, ejércelo porque estás capacitado por Dios, te dio ese don y para ti se te facilitó el estudio de la medicina, pero para otros, ay Dios, apenas ven una cortadita y se desmayaron. Pero hay otros aquí hay jóvenes que ya han estudiado y son médicos, y cuando hicieron sus primeras prácticas yo les preguntaba, oye, y cuando ya viste, dice, uno me contaba en una ocasión, fui a ver por primera vez una autopsia, y ¿qué? Oye, ¿no te da? No. Dice, pero estaban otros estudiantes ahí, y estaba una muchacha así, de repente se empezó a tambalear, y suelo. No, mi vocación es otra. Otros descubren su vocación hablando de las cosas naturales de la vida hasta después que tienen 2 años en administración de empresas y descubren que tienen vocación a la medicina. Pero otro de los errores comunes que los padres cometemos es, si yo soy arquitecto, querer que mi hijo sea arquitecto. Entonces lo forzo para que sea arquitecto, y usted tiene que construir y tiene que diseñar. Y el hijo, es que a mí me gusta la música, papá, es que a mí me gusta el campo, yo quiero ser ingeniero agrónomo. ¿Qué? ¿Como vacas? ¿Chivos? No, ¿qué es eso? Usted doctor, médico, eso le da gallardía a usted. Entonces el muchacho se siente presionado y estudia medicina, y cuando termina su carrera le dice, toma papá, ahí está tu título, yo me voy con las vacas. Porque a mí me gusta el campo, yo quiero ayudar al campo, papá, entiéndelo. Y se mete a esa carrera y todo le fluye. Y acá sacó aquello, pero salió bien frustrado. Eso es muy común, y eso se mete en la iglesia también. No, hermano, nosotros tenemos que ser sabios, porque Dios no nos va a pedir algo que no podamos hacer, y lo que nos pide nos va a capacitar conforme a la capacidad que a cada uno le da. Vamos a Mateo 25, rápidamente, Mateo 25, 14. Ustedes saben que en el reino animal, en la naturaleza, todo tiene su función, ¿no es cierto? Hasta el mosquito más chiquito tiene una función. Cuando eventualmente han extinguido o han atacado alguna parvada por ejemplo, de murciélagos, se desequilibra la naturaleza. ¿Por qué? Porque ellos tienen una función, aunque están feyitos. Sí, ¿no? Fíjense cómo el Señor diseñó las aves de carroña para limpiar los desperdicios de los animales muertos. Imagínate que no hubiera aves de carroña. Aquello sería una pestilencia y es horrible. Apenas sale del mar un delfín, un tiburón que murió, y luego llegan las aves de carroña, o en el campo un venado que por viejito murió ya, inmediatamente quién sabe de dónde salen. Pero tienen una función para el equilibrio y la armonía de la naturaleza. Mata las aves de rapiña y se desarmoniza todo, se desequilibra todo. Entonces, Dios nos da capacidades diferentes también, dones diferentes, funciones diferentes. Vamos a ver esta parábola, que es la parábola de los talentos. Los talentos no se refiere a dones, sino aquí son bienes, es dinero. Pero es para ilustrar
lo que hoy vamos a aprender. Versículo 14. Dice así: porque el reino de los cielos es como semejante a un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Ahí está. A uno dio 5 talentos. Un talento equivalía aproximadamente entre 30 a 35 kilos de plata o de oro. A otro le dio 2 talentos, a otro 1. Mira lo que dice a continuación: a cada uno, pero a todos les dio conforme a ¿qué? A su capacidad. Conforme a su capacidad. Es muy común que los pastores, o sea, es natural que todo pastor quiera que su congregación crezca. Es natural, es normal. Pero luego se ha dado de que vamos a una conferencia sobre crecimiento de la iglesia, entonces escuchamos a los predicadores, claro, invitan a pastores exitosos, les llaman, que tienen mega iglesias, congregaciones grandes, y les llaman exitosos. O sea que si tienes una congregación chiquita eres un fracasado. Fíjate desde dónde empieza lo visco. Fíjate, ¿eh? Entonces, obviamente los 10 predicadores que predican sobre crecimiento de la iglesia tienen mega iglesias. Entonces comienzan a decirles a todos los pastores que llegaron 15,000 a escuchar cómo crecer la iglesia. Y empiezan a decirle: tú puedes, saca el potencial que hay en ti, la estrategia que yo te traigo, esa te va a provocar que tú tengas 10,000 personas en un año. Entonces el otro se va bien prendido. Y pasa el año, termina el año y sigue con sus mismas 99, 100, pero luego una porque se le sale del reel, ya le quedaron 99 y tiene que ir por la otra. Y entonces está todo frustrado. Porque a él le sembraron la idea de que él podía pastorear 10,000 ovejas. Entonces tú, hablando con esos pastores frustrados, les preguntas: oye, ¿y esos 50 ovejitas que tienes, cómo? ¿Es un rebañito sano? No, mi hermano, si los conocieras. Mira, son tan poquitos. Son 7 y están divididos. Son 15 y se pelean unos contra todos. Se agarran del cabello y se... Bueno, todo esto a veces es literal, que es lo más vergonzoso. Y están celosos. Le digo, ok, hermano. Entonces, y así... con esa falta de capacidad para pastorear 40, ¿tú quieres 10,000? Por favor, hermano, pregúntale a Dios cuál es tu capacidad. ¿No será que esa es tu capacidad? Ahora, no se le puede exigir lo mismo a un joven de 25 años que a un niño de 3 años, ¿verdad que no? No se le puede exigir lo mismo, porque las capacidades son diferentes, y aunque fueran de la misma edad. Pero tener menos capacidad no nos hace menos valiosos delante de Dios, ¿sí o no? Como tampoco tener mayor capacidad nos hace mejores delante de Dios, ¿verdad que no? Bueno, llega el hombre, el dueño de esos talentos, y llama, dice la parábola, al que le entregó 5. A ver, rinde cuentas, y le dice: mira, aquí están tus 5 talentos que me entregaste. Y aquí están otros 5 talentos. ¿Qué hizo? Los trabajó, los multiplicó. Porque le dio 5 talentos para multiplicarlos, porque esa era su capacidad. Y le dijo el amo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y mandó llamar al que le entregó 2 talentos. Y le dice: a ver, da cuenta de lo que te di. Aquí están los 2 talentos que me diste, y aquí están otros 2 talentos más. Y le dice: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Quiero que noten que el Señor está juzgando la fidelidad en base a la capacidad que te dio y no al tamaño de las cosas que hagas. Espero que entiendan, hermanos. Si tú logras entender eso, no vas a andar de celoso con otros. Si tú entiendes esto, no vas a andar compitiendo con otros. Si tú entiendes esto, no vas a ser los cristianos que dicen: yo les voy a demostrar que puedo levantar una iglesia. Y voy a yo les voy a enseñar cómo se hace una iglesia. Ay, mira qué actitud tan más espiritual.
Yo les voy a demostrar cómo se hace una iglesia, por favor. Como si Dios dijera, a ver, ¿quién demuestra más? A ver, ¿quién demuestra más? Dios no nos va a poner a competir entre nosotros, porque somos un cuerpo, hermanos. ¿Entienden? Una vez un pastor así directamente se dirigió, y estaba mi esposa, y dijo, ¿sabes una cosa, Chuy? Tú me caes mal. Ay, ¿qué te hice? Hermano, pues si yo te hice algo, pues yo te pido disculpas. Dice, no me hiciste nada. Dice, pero es que te tengo envidia. Y yo le dije, ay, pastor, pues qué manera, ¿eres pastor y cómo? Dice, sí, porque no me explico, porque yo tengo más años que tú en la ciudad y tú tienes tu iglesia más grande que la mía. Dice eso, ¿por qué? Porque este pastor argumenta que mientras más años tengas es más grande tu iglesia. No ha entendido que es conforme a su capacidad. Ahora, si yo tengo la capacidad para pastorear 20 ovejas, tengo que hacerlo fielmente a esas 20. ¿Entienden? Porque hasta allí me alcanzó. Por eso, en las convenciones de pastores, la típica pregunta, ¿y cuántas ovejas tienes en tu iglesia? ¿De qué tamaño es tu iglesia? Entonces, si el pastor es de una iglesia de 120 personas, 150, se pone así y dice, no, hermano, pues yo ahí un rebañito para la gloria de Dios. Yo 150 ovejitas ahí que Dios me dio para cuidar y pues ahí la llevo, hermanito. Y tú, le preguntan a otro, dice, no, hermano, pues yo tengo 3,000 ovejas en mi rebaño. Y hasta cambia el tono de la voz. Entonces los que tienen menos de 100, 50, 60 están ahí, son chiquitos. Porque no han entendido, y los otros se crecen y los otros se disminuyen. Pero si entendieran este principio, ni el que tiene una mega iglesia se va a creer el apóstol de la ciudad. Porque esa es la capacidad que Dios le dio y tiene que ejercer el don para edificación del cuerpo de Cristo, no para su propia gloria. Y cuando llegue el momento de que Dios recompensa a los suyos, va a llamar y va a decirle, a ver, ¿cuántos talentos, qué habilidad y capacidad te di? Pues para pastorear 20,000. ¿Y qué les enseñaste? Mi palabra, aquí está tu palabra, Señor. Mira, ok, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ahora, ¿quién sigue? Pues sí, es el pastor Pancho Pérez. Y luego el pastor llega, Pancho Pérez, delante del Señor y, a ver, ¿cuántas ovejas tenías? Yo tenía 70, Señor, 72, 75, por ahí variaba. Cuando crecía me iba a 80. Y les enseñé tu palabra, Señor. Les enseñé cómo amarte, cómo seguirte. Les enseñé la palabra que edifica. Los alimenté con tu palabra. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero luego le llamó el que le había dado un talento. A ver, dame cuenta. No, Señor, pues mira, aquí está tu talento. Dice, porque yo tuve miedo, porque yo oí que tú eres duro y eres medio exagerado y medio exigente. Y yo dije, no, ¿para qué me meto en broncas? Lo guardo y se lo entrego cuando venga. Y dice el Señor, siervo malo y negligente. ¿Saben lo que es la negligencia? No hacer lo que tienes que hacer. Dice, ¿qué no debiste cuando menos haber puesto ese talento en el banco y al venir yo entregármelo con los intereses? Échenlo fuera dice. El cuerpo de Cristo. Solamente así es como Dios, o sea, habitar los hermanos juntos en armonía, haciendo cada uno su tono para hacer un acorde y una armonía. Solamente así Dios envía bendición y vida eterna. Vida eterna es salvación, hermanos. Pero repito, conforme a la capacidad. A mí Dios no me va a exigir más de lo que puedo. Yo tengo una capacidad, hay un límite. Yo escucho a otros predicadores, a otros maestros de la Biblia, y hay algunos de ellos que yo los escucho y yo digo, qué bendición este hermano. O sea, qué manera. Uno de los que yo admiro mucho es Roberto Evans,
que ustedes lo han escuchado. Es que tiene una facilidad para contarte el mensaje bíblico y aglomerar 20 historias de la Biblia y simplificártelas en una hora, y te queda tan claro el panorama. Cada vez que yo lo escucho a él, digo, qué increíble, o sea, entiendo más cosas y más cosas. Pero escúchame bien, ese es el don de él. Esa es la capacidad de él. Si yo no entiendo que yo tengo un don y una capacidad y funcione en esa capacidad, yo puedo reaccionar de varias maneras. Una es sintiendo celos de él, competencia, y empezar a querer hacer lo que él hace, ¿sí? O sentirme menos, porque pues él sí, pero él sí puede y yo no puedo. No. Pero si entiendo que ese es el don, la capacidad, la gracia derramada sobre él para presentar la palabra de esa manera, bueno, yo tengo mi gracia, ¿entienden? Yo tengo el don que tengo, punto. Y yo funciono en el don que tengo. Cuando me invitan, pastor, queremos que vengan a hacer una campaña evangelística en un estadio, yo les digo, no, es que yo no soy evangelista, yo soy pastor, soy maestro de la Biblia, a mí invítenme a enseñar a las ovejas. No, pero nosotros, el Señor nos dijo que usted iba a ser el evangelista invitado. Es que yo no soy evangelista, o sea, yo no tengo problema en funcionar en el don que Dios me ha dado, con la gracia que Dios me ha dado. A veces que he estado en eventos donde los primeros que predican son los maestros de la Biblia, pero así que tú dices, qué bendición para la iglesia eso, oír a estos hombres. Y yo estoy ahí escuchando. El entender esto, ¿saben qué ha provocado en mi corazón? No tener inseguridad, porque Dios a mí me ha dado algo para compartir. Tampoco voy a tratar de imitarlos a todos. Si el otro dio una exposición o ejerció sus dones del Espíritu Santo en sanidades o milagros, pues yo también. Y en el nombre de Jesús, y nada. Y en el nombre, y nada. Es que alguien está oponiéndose aquí. Alguien está, ha de haber algún brujo aquí que me está... No. La única manera entonces de recibir en mayor plenitud la bendición de Dios y la vida eterna en esta congregación, que es la que nos compete a nosotros ahora, es cuando cada uno de ustedes hace su función. No todos van de misioneros, pero sí puedes orar. Hay unos que tienen un llamado para la intercesión. Aquí hay gente que yo a veces ni cuenta me doy, pero al tiempo me doy cuenta. Hay gente que está orando siempre, se dedica 4 horas, 5 horas, y están orando, y a nadie le dicen, y vienen a la iglesia y se sientan, y empiezan a ver, ven a los hermanos, saluden, y de pronto el Espíritu Santo le pone a 2, 3 de ustedes en su corazón, y esta persona se va a su casa y está horas orando por ti, y tú ni cuenta te diste. Esa persona está haciendo su función. Otros están ayudando, allá las maestras miren, la verdad, yo tengo un respeto por los maestros de los niños. Es que cuidar niños, métanse un ratito al cunero. Se necesita una gracia para lidiar con tanto niño. A mí me gustan los niños, pero imagínate. Entonces yo los veo, miren, yo generalmente llego temprano, antes de las reuniones, y yo llego y ya están ahí, con una responsabilidad y contentos, y están orando, y yo, buenos días pastor, y yo digo, ay Señor, gracias por ellos. Imagínate si no fuera por un desorden aquí tremendo. Entonces todos hay que funcionar. ¿Queremos la bendición de Dios? Da tu tono acorde para hacer la armonía que suba agradable al Señor. Amén. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Yo te pido, Señor, por cada miembro de esta congregación, que somos solo una parte de tu cuerpo, del cuerpo de Cristo, que es formado por todos aquellos que han nacido de nuevo en esta ciudad, tantas congregaciones que son
parte del cuerpo tuyo, Señor, y en México, en el mundo, que en estos momentos nos estamos reuniendo para darte gloria y alabanza, y que tú nos hables a través de tu palabra. Señor, yo quiero pedirte por los miembros de esta parte del cuerpo de Cristo, que es casa de oración, que tú le muestres a cada uno cuál es su función, cuál es su tarea, y que conforme esa función y ese injertarlos en tu cuerpo les has dado una responsabilidad, una función, pero también les has dado una capacidad para hacer esa función. Si es enseñar, presidir, ser hospitalario, lo que sea. Señor, yo te pido que tú a cada uno nos vayas revelando y mostrando nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Y de esa manera cada uno de nosotros pueda aportar para la edificación del cuerpo de Cristo. Y que el don, el talento que tú nos has dado, Señor, lo usemos no para beneficio personal, no para sacar provecho para nosotros mismos, sino para edificar y bendecir a tu cuerpo, Señor. Puede ser en una sola congregación, puede ser varias, o aún a nivel de otros países, pero es el don, Señor. Nosotros no somos nada, solo somos colaboradores, pero tú eres, Señor, el Señor de la iglesia. Tú eres el dueño, es tu cuerpo, y quieres que tu cuerpo funcione en armonía. En el nombre de Jesús, Padre, te damos las gracias por tantas bendiciones que has derramado durante estos 30 años de casa de oración. Gracias, Señor, porque ha habido armonía, porque tu espíritu ha prevalecido y tu bendición y la vida eterna ha sido derramada, Señor, en abundancia. Reconocemos que tú eres el que da el crecimiento y que esto no depende de un solo hombre, ni de dos, ni de tres, sino de la función de todo el cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. El aceite que llegaba hasta el borde de sus vestiduras, y esto representaba dos cosas por lo menos. Uno, la consagración para el servicio de Dios, pero otro también representaba la unción que el Espíritu Santo iba a poner sobre el rey, sobre el sacerdote o sobre el profeta, para hacer con efectividad la función que Dios le estaba encomendando como sacerdote, como profeta o como rey. Ahora, en el Nuevo Testamento nosotros ya no tenemos que ungirnos de esa manera, porque dice la Biblia en 1 de Juan 2:20 que nosotros tenemos la unción del Santo, refiriéndose a Jesús. En Hechos capítulo 2, usted conoce esta historia, dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo, ¿se acuerda? Dice que hablaron y hablaban en otras lenguas. Aquí viene una pregunta. ¿Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo solamente para hablar en lenguas? No. Fueron llenos del Espíritu, al hablar en lenguas fue una evidencia de que estaban siendo llenos del Espíritu Santo, ungidos para capacitarlos, para que cada uno hiciera la función que le correspondía como cristiano, como hijo de Dios. Entonces, esta capacitación venía por la unción del Espíritu Santo en el sacerdote, para que lo hiciera bien, en el profeta o en el rey. En el Nuevo Testamento, todos estamos ungidos con el Espíritu Santo, porque dice la Biblia que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces todos estamos ungidos. ¿Para qué? ¿Para solamente hablar en lenguas? No. Para ejercer los dones, las capacidades, las habilidades. Y la unción es la capacidad para realizar nuestra función en el cuerpo de Cristo. Desgraciadamente hay un entendimiento acerca de la unción muy limitado y muy distorsionado, diría yo. Algunos creen que la unción es tumbar a la gente, ¿verdad? Orar por él, poner las manos y tumbarlos, dicen, ¡ay, qué unción tremenda! Otros creen que unción es gritar cuando se predica. Pero no, eso no es la unción, eso es ser gritón. ¿Sí?
Entonces, no. En segundo lugar, David, el salmista, compara el fresco rocío que caía sobre el monte Hermón, que lo mantenía fértil, lo mantenía lleno de vida, daba fruto y alimento. Solo, dale otra vez el solo de sol. Fíjense, otra vez. Solamente uno así. Tan. Ok. Ahora da todo el acorde. ¿Notaron que hay una riqueza? ¿Notaron que hay una armonía, una combinación entre sol, si y re? Ahora, toca sol, pero uno de las notas mete una nota que no es la acorde. ¿Les gustó eso? Ok, vamos a cantar. 1, 2, dame el tono. Así suenan algunos cristianos, todos desafinados, nunca le atinan, no andan en armonía, no, en fin. Bueno, otro ejemplo, do, uno solo. Bueno, do tiene 3 notas que son, o 3 tonos que son do, dale do, tan, pero luego tiene mi y sol. Ahora dale junto. Suena rico, ¿no? ¿Verdad que sí? Pero ahora dale igual con una disonancia ahí con otro tono. Ay, Dios. ¿Se fijan cómo hasta se siente feo acá? Y al oído es totalmente desagradable. Gracias, Chuy. Ok, vamos a ver lo que la Biblia enseña sobre la unidad y la armonía en el cuerpo de Cristo. Y vamos a aprender cómo cada uno de nosotros es una nota, es un tono, pero tiene que estar acorde a los demás para hacer buena armonía. ¿Entendieron? Ok, Romanos 12:4. Romanos 12:4, Pablo aquí nos dice algo muy importante, dice, porque de la manera, Romanos 12:4, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Leyeron con entendimiento allí? No todos los miembros del cuerpo humano tienen la misma función, porque la analogía es del cuerpo humano para compararlo con el cuerpo de Cristo. Entonces, nosotros, usted y yo como miembros del cuerpo de Cristo, no vamos a armonizar hasta que sepamos cuál es nuestra función en el cuerpo de Cristo. Hasta que sepas qué tono eres. ¿Sí? Debemos aportar para armonizar en el cuerpo de Cristo, pero estaba a los ganados. Dice que es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Y esto habla que Dios quiere que cada cristiano, ¿cuántos son cristianos? Dios quiere que tú estés siempre verde, ¿sí? Que tú estés siempre dando frutos. Y de esa manera poder ser como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Se acuerdan del Salmo 1? Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Es decir, que está verde siempre. Esta es la bendición de Dios para sus hijos. Sin embargo, para que Jehová envíe bendición y vida eterna, como dice el Salmo, pues hay una condición para que esto suceda. ¿Cuál es la condición? Está en el versículo 1. Que los hermanos habiten juntos, ¿en qué? En armonía. Todas las congregaciones cristianas deseamos la bendición de Dios. Pero ¿por qué algunas no reciben la bendición que Dios quiere darles? Porque no caminan en unidad, porque no caminan en armonía entre ellos. Siempre andan con pleitos, con contiendas, con celos, con un montón de divisiones y cosas, en fin. El término armonía, digan todos armonía, esa palabra se deriva del griego y su equivalente en hebreo, que significa lograr un acuerdo. También significa estar en concordancia con ambas partes o con otras partes. De ahí se deriva el verbo armonizar, que es guardar armonía entre dos o más partes. Hoy me va a ayudar en una ilustración. Porque en la música, el término armonía se define como la unión, ponga atención,
y la combinación de sonidos simultáneos, o sea, a la vez, pero diferentes. Y que al sonar esos tonos de manera que son diferentes, forman lo que se conoce como un acorde. O sea, que los tonos dan un acorde. Por ejemplo, el acorde de sol o la nota sol. ¿Quieres dar sol en una sola, con una sola tecla? Ok. Eso en el piano es sol. Ahora, sol mayor, esa es la nota, o el acorde, se forma de 3 notas musicales o 3 tonos musicales diferentes, que son sol, si y re. O sea, buenas tardes. Vaya abriendo su Biblia, por favor, en el Salmo 133. Seguimos con la serie acerca del libro de los Salmos. Y este salmo lo hemos titulado Un salmo de unidad y de armonía. Y vamos a estudiar este salmo, solo tiene 3 versículos. Y dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. En este salmo, David usa 2 comparaciones para ilustrar la bendición de Dios sobre sus hijos que andan en armonía, porque la falta de unidad y armonía no tiene la bendición de Dios. Él quiere bendecirnos, pero quiere que andemos en armonía. Y esto es lo que vamos a estudiar ahora. En primer lugar, este salmo habla de la unción con aceite de oliva, que era un aceite mezclado con las especies más finas, que según describe en Éxodo capítulo 30, y por eso dice que es como óleo, es como el buen óleo sobre la cabeza. Y este aceite de la unción era derramado cuando se consagraba al sacerdote, al profeta o a un rey en el Antiguo Testamento. En el versículo 2 dice, Salmo 133, 2, dice que es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Esta es una figura que el salmista está tomando de cuando ungían a un sacerdote. Los entendidos dicen que se derramaban entre 3, 4 hasta 5 litros de aceite, ¿sí?, sobre el sacerdote, y empezaban por la cabeza y empezaba a escurrir el aceite y escurría por sus barbas, empezaba a inundar su vestidura, y era tanto desconforme a la función que Dios nos ha dado. Así como el cuerpo tiene muchos miembros, no todos los miembros tienen la misma función. El ojo tiene una función, la mano tiene otra, los dedos, los pies, el cerebro, el corazón, los riñones, el hígado. Cada miembro del cuerpo humano tiene una función, y cada uno tiene que hacer su función para que mi cuerpo, tu cuerpo humano, ande en armonía. ¿Entendieron? Bueno, los corintios fueron amonestados por Pablo porque no aportaban a la unidad ni a la armonía del cuerpo de Cristo. ¿Saben? Los corintios tocaban así, miren. La iglesia de los corintios era así, miren. ¿Les gustó eso? Eso fue 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 3 es esto. Capítulo 11. Estaban desafinadísimos. Eran un desorden los corintios. Alguien dijo que eran tan desafinados que cuando se desmayaban, en lugar de volver en sí, volvían en do.
Ay, esos desarmonizaban terriblemente. Era una iglesia súper desordenada, no había armonía, no había unidad. ¿Por qué? Porque ellos no entendían su función como miembros del cuerpo. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1. No entendían que cada uno tenía una función y que cada función debía de ser ejercida con humildad, para aportar, para bendecir, en fin. Vamos a ver cómo Pablo los amonestó, porque no estaban aportando para la unidad ni la armonía del cuerpo. Dice así, 1 Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, ¿por qué había celos entre ellos? Porque unos hablaban en lenguas y el otro que no tenía ese don se sentía menos y tenía celos. Y el que hablaba en lenguas se creía mucho. Y luego otros hacían milagros y otros querían hacer milagros, ¿por qué no?